Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Estamos tratando el tema de la cultura dominicana. Para conocer los orígenes de la cultura es necesario remontarse a la época del descubrimiento de la isla. Debemos conocer cómo fue que se constituyó esta isla. Y hoy vamos a tratar una primera parte de esa época importante en nuestra historia, que es el origen dar algunos datos breves históricos de la isla de Santo Domingo o de la Hispaniola. Los aborígenes que encontraron los españoles cuando llegaron a esta isla como consecuencia del descubrimiento tenían una cultura propia, basada en la igualdad de los miembros de su sociedad. Ellos eran los taínos. Los españoles llamaron los indios taínos, los indios, pero su origen es taínos, que abundaban en el área del Caribe. Cristóbal Colón descubrió la isla el 5 de diciembre de 1492, en su primer viaje, creyendo que había llegado a la India, llamó a los nativos indios. ¿Cuántos indios habían aproximadamente? 400,000 nativos que vivían y estaban distribuidos en 5 cacicazgos. O sea, eran regiones en la cual quien dirigía era un cacique, por eso se llamaban cacicazgos. Esos 5 cacicazgos que habían en la isla eran Higüey, que estaba gobernado por el cacique Cayacoa; Maguá, gobernado por Guarionex; Maguana, gobernada por Caonabo; Marién, gobernado por Guacanagarí; y Jaragua, gobernado por Boichío, quien era hermano de Anacaona. La civilización era agrícola de la cultura taína. Hemos heredado muchas palabras que se conservan en nuestro vocabulario todavía, como es maíz, tabaco, canoa, yagua, conuco, hamaca, maní, batata. Todo esto son palabras que usaban los taínos, que conocían los taínos, que hoy todavía recordamos, no solamente en la República Dominicana, sino en muchos países de América Latina. ¿Cuál era el origen de los taínos? Los taínos eran un pueblo de habla arawak que llegó a las islas del Caribe desde Sudamérica, posiblemente desde la desembocadura del río Orinoco de Venezuela. Tenían su religión, no como conocemos nosotros la religión ahora. Los taínos eran politeístas y creían en la existencia de varios dioses, entre ellos Yocajú, el dios principal, y los semíes, 2 seres sobrenaturales que representaban a los antepasados. La economía de los taínos. La economía de los taínos se basaba en la caza, la pesca, la recolección y la agricultura. Cultivaban yuca, boniato, frijoles y maíz, y para despejar la tierra usaban técnicas de roza y quema. Practicaban la artesanía. Los taínos eran excelentes artesanos y artistas que confeccionaban cerámica, cinturones, tallas religiosas,
dúos, ídolos, instrumentos para la coaba y aros monolíticos. La población de los taínos habitaban en gran parte del Caribe, desde las Bahamas hasta Cuba, Jamaica, la Española, como se llamaba, a la isla o Puerto Rico. Algunos pueblos de ahora todavía conservan los nombres aborígenes que bautizaron los taínos. Son nombres de pueblos actuales que llamamos así, como es el caso de Higüey, Mao, Bonao, Barahona, Bauruco y otros pueblos más. La cultura dominicana se inicia con los nativos llamados taínos. A las viviendas de los taínos eran llamados bohíos, eran las casas que habitaban. Ellos trabajaban la agricultura, la caza y la pesca, y hacían cerámica de barro, como ollas, tinajas, vasijas y otros útiles caseros. La base de la comida era el cazabe, que hacían de la yuca. Quiere decir, todavía nosotros hacemos cazabe, que viene de la yuca. Usaban un palo de madera llamado macana, casi siempre de caoba. Aquí en la República Dominicana, muchas personas decían que antes los policías daban con su macana, que era lo que usaban los taínos. Parte de la cultura taína se ha conocido por Fray Ramón Pané, que recopiló una serie de tradiciones de los taínos. Él fue el primer maestro europeo que tuvieron los indios y el primero en conocer el idioma taíno. Fray Ramón Pané estudió, conoció, hablaba con los taínos para saber su vocabulario. Fray Ramón Pané fue el autor del primer libro escrito en América titulado Relaciones acerca de las antigüedades de los indios. Quien llegó a la Española, él llegó a la Española en el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón. Sin embargo, el primer libro que se publicó en el Nuevo Mundo se hizo en Santo Domingo y se llamó Doctrina Cristiana de Fray Pedro de Córdoba. Son dos cosas parecidas. Este fue el primer encuentro de razas y culturas que se produjo en el primer Nuevo Mundo. Quiere decir, el encuentro de los taínos y los españoles. El encuentro de dos razas, de dos cosas distintas que existían, unos que vinieron desde Europa, los españoles, dirigidos por Cristóbal Colón, que según dicen había nacido en Italia, pero vino desde España y se juntó con los taínos en la isla de Santo Domingo. La principal expresión cultural de los taínos era un rito de canciones, literatura oral y bailes, que se llama areíto. Sus instrumentos musicales eran la tambora, no la tambora que usamos ahora en los merengues, las maracas, pandoras y flautas. Eso era lo que usaban los taínos. Quiere decir, la tambora, las maracas, la pandora y la flauta eran instrumentos musicales que usaban los taínos. Y con ello interpretaban el areíto. Era una canción y baile al mismo tiempo. Otros elementos importantes de la cultura material taína que subsistieron y aparecen hoy incorporados a la vida y actividades cotidianas de los dominicanos son instrumentos como la canoa, la hamaca, el caracol, usado como trompeta para dar avisos, quiere decir que se comunicaban por medios de una trompeta, y la cuchara de higüero. Todavía en muchos campos hay personas que comen con cucharas que se hacen del higüero. Técnica como instrumento de pesca
denominado barbasco o encadenamiento, el ahumado para la conservación de la carne, quiere decir, lo que llamaban, lo que ahora llamamos barbecue, era una técnica que utilizaban los taínos para ahumar la conservación de la carne, especialmente mediante el empleo de cuerdas de cabuya y la petaca de yagua, el encendido de hornos de carbón y la utilización de la piel de ciertos peces para limpiar y rallar los vegetales y las cosas. Quiere decir, lo que llamaban barbacoa, los taínos, es lo que ahora nosotros conocemos con el nombre inglés de barbecue, pero es la misma barbacoa. Productos agrícolas como la batata, la yautía, la jagua, el jobo, el maíz, el lerén, el maní y otros más todavía forman parte de la dieta dominicana. Pero eso tuvo su origen en los indios taínos. La primera misa católica del Nuevo Mundo se celebró el 6 de enero de 1493. Quiere decir, después que se instalaron los indios, los españoles en la isla, entonces hicieron la primera misa católica. Hay que saber que los indios tenían otra religión, no conocían el cristianismo, no conocían el catolicismo. Los españoles tomaron la isla como base para sus expediciones al Nuevo Mundo. De aquí, de esta isla, salieron Hernán Cortés, Pizarro y otros conquistadores a otras partes del continente. Durante los primeros años del descubrimiento, la isla se convirtió en el centro administrativo de las actividades. Quiere decir, la ruta de España a la isla de Santo Domingo era, digamos, una ruta conocida, especialmente por Cristóbal Colón, aunque nunca supo que estaba en otro continente, él pensaba que estaba en la India. Y esas rutas fueron las que se usaron en los viajes que tuvo Cristóbal Colón. Y desde esta isla, entonces salieron muchos que después se convirtieron en conquistadores de otros países, especialmente México. Y de aquí salieron Hernán Cortés y Pizarro para conquistar otros países. Las relaciones de los indígenas con los españoles fueron conflictivas. Los españoles se apropiaron de las riquezas, las mujeres y las tierras de los nativos, de los taínos. A pesar de las voces del padre Bartolomé de las Casas y del padre Montesinos, quienes defendieron la condición de personas de los indígenas. Muchos españoles de los que vinieron consideraban que los indios no eran personas humanas, sino eran como una especie de animales, porque tenían otras costumbres, otras formas, no eran los mismos que venían los de Europa, que eran blancos, digamos rubios, como llamamos nosotros, sino eran gente que tenían otro tipo de pelo, otro tipo de color. Nosotros llamamos en nuestro país a las personas que son mestizos como yo, indios, son color indio, indio no es color, pero decimos que es de tipo indio. A pesar de estos sacerdotes católicos, se impuso de parte de los españoles una matanza, podemos decir, de los taínos. Pero no fue solamente en la isla de Santo Domingo, sino esto ocurrió en todo el Caribe. En las islas del Caribe no queda una muestra de este tipo de indios, de indígenas, de nativos. Fueron eliminados en todas las islas. Los que quedan están en México, en los Estados Unidos, en Centroamérica o Suramérica, pero en el Caribe no quedó nada. Bartolomé de las Casas llegó en el segundo viaje con Colón
Estando en Santo Domingo, sintió vocación religiosa y se fue a vivir a una choza con los padres dominicos. Bartolomé de las Casas fue uno de los teólogos más trascendentales del siglo XVI o 1500, que defendió a los indígenas de las actitudes hostiles de los conquistadores españoles. Los primeros gobernantes que tuvo la isla fueron Bartolomé Colón, hermano del descubridor y fundador de la ciudad de Santo Domingo. Bartolomé Colón volvió a pisar tierra de la Española el 9 de julio de 1509 y se hizo con la flota en la que arribó a la isla el nuevo gobernador de la India, su sobrino, el segundo almirante Diego Colón. Es decir, Bartolomé Colón era hermano de Cristóbal Colón y el segundo almirante fue Diego Colón, quien falleció a los 63 años el 11 de diciembre de 1514 y fue enterrado en esta isla. Nicolás de Obando llegó a la isla en 1501. Ordenó la construcción de edificios, hospitales, la catedral, la universidad, pero también fue él quien ordenó la matanza masiva de los nativos y el ahorcamiento de la reina de los indígenas, Anacaona. Anacaona es una de las pocas mujeres indígenas mencionadas por su nombre en los escritos de los primeros años, es decir, del siglo XV, de la conquista de la isla española. Anacaona fue una persona excepcional que fue ahorcada por los españoles. Los indios fueron separados de sus costumbres, de sus tradiciones, además de sus familias, y fueron repartidos como animales. Fueron obligados a trabajar en las minas que implantaron los españoles y en otros trabajos forzados. Se exterminaron los indios taínos. Los españoles tuvieron que buscar otros 40,000 nuevos indígenas en las islas cercanas, pero luego también fueron eliminados. Como los españoles que hicieron los primeros viajes eran casi todos hombres, los que se quedaron en la isla se apoderaron de las mujeres indias. Se creó una nueva raza descendiente de españoles e indias. La industria de la caña fue una de las primeras explotaciones que hicieron los españoles. También pusieron a los indígenas a construir los primeros edificios coloniales y a trabajar en las minas de oro. ¿Qué buscaban los españoles? En esa época que predominaba el mercantilismo. Y el mercantilismo fue una época en la cual las riquezas de las naciones estaban basadas en las piedras preciosas. ¿Cuáles eran las piedras preciosas? El oro, la plata. Entonces, los españoles vinieron a buscar oro. Por eso se llevaron de estas islas, especialmente después de México y de otros países centroamericanos y suramericanos, todo el oro que encontraron. España pasó de ser un país pobre relativamente a ser la primera potencia económica del mundo, porque se llevaron todo el oro de América, especialmente de la isla de Santo Domingo y después de México y de Perú y de todos los países que ellos arrasaron. Enriquillo fue el primer indígena que se sublevó contra las acciones de los españoles. Él vivió 10 años combatiéndolo en las montañas. El cacique Enriquillo fue un líder político y estratega de la guerra de guerrillas que realizó varios aportes, entre ellos los aportes de Enriquillo. Lideró una sublevación entre 1519 y 1533 contra el dominio español.
defendió a su raza, los taínos, frente a la desculturación y política de exterminio de los dominadores españoles. Consiguió derrotar a los españoles, quienes tuvieron que capitular ante él. Sus ataques causaron mucho daño a los intereses y la propiedad a los invasores españoles. Sembró nuevas plantaciones de en la sierra de Bauruco para mantener a su pueblo. Hubo una persecución y podemos decir que en América Latina el primer guerrillero se llamó Enriquillo, un indio de la isla de Santo Domingo. Allá, Bombet era una consigna de los taínos nativos que quería decir la tumba antes de ser esclavo. La isla de hombres pacíficos fue convertida en un cementerio de nativos o de taínos. Los españoles acabaron con todos los taínos. Algunos murieron de enfermedades que trajeron los españoles. Los españoles eran aventureros. 3 meses duraba un viaje de España acá y contrajeron muchas enfermedades que después las transmitieron a los taínos. No quedó un solo taíno, no solamente en la isla de Santo Domingo, sino en todo el área del Caribe. La Universidad Primada de Santo Domingo de 1538 se convirtió en el centro de la intelectualidad de las Antillas, incluyendo a Colombia y Venezuela. Santo Domingo, ciudad primada de América, fue la primera en desarrollar la riqueza de la propia cultura. O sea, la cultura nuestra nace en esta primera universidad que fue creada por españoles, naturalmente. La Universidad Primada de América, también conocida como Universidad de Santo Tomás de Aquino, fue fundada el 28 de octubre de 1538 por una bula del Papa Paulo III. Se estableció en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Fue el primer centro de educación superior en América y fue regenteada o administrada por los padres dominicos desde 1538. La historia de la isla tiene algunas contradicciones, pues todo lo que nosotros conocemos de esa época fue escrito por los españoles. Los indígenas no escribieron nada. Por ejemplo, se dice que en la batalla del Santo Cerro en La Vega, la Virgen se apareció y las flechas que lanzaban los indígenas eran desviadas. Es muy difícil creer que una divinidad aparezca para defender a los invasores contra los nativos. Pero la historia no la escribieron los taínos, no la escribieron los negros esclavos, no lo escribieron los nativos, sino lo escribieron los españoles. Yo soy religioso, soy católico, pero no creo en ese cuento que pusieron en la cual decían que la Virgen de las Mercedes se aparecía para defender a los españoles contra los nativos. Los indígenas fueron eliminados, los descubridores actuaron en forma inhumana. En España se discutía si los indios o los taínos eran personas humanas, porque muchos defendían lo contrario y decían que no, que eran animales. Por una parte, predicaban el cristianismo, pero en la realidad actuaban de otra forma. Son los padres dominicos, solo los padres dominicos eran auténticos entre lo que predicaban y lo que practicaban. Por eso nos llamamos dominicanos de los padres dominicos. Por eso nuestro país se llama República Dominicana. El exterminio de los nativos en la isla de Santo Domingo trajo consigo traer esclavos de África.
para instalarse en la isla y reemplazar la mano de obra de los taínos. En 1501, los monarcas o reyes españoles, Fernando e Isabel, concedieron el primer permiso a los colonizadores del Caribe para enviar esclavos africanos, los cuales comenzaron a llegar a la isla en 1503. En 1510, la primera gran expedición, que consistía en 250 negros ladinos, llegó a la Española, a la isla de Santo Domingo, desde España. Por esa es otra historia que vamos a tratar en otro programa como este. Hoy hemos hablado sobre la historia de la isla de Santo Domingo, sobre los indios, los nativos taínos, cómo estaban ellos distribuidos en casi 5 provincias, podemos decir, o 5 regiones. Cada uno tenía un cacique que era el jefe que mandaba. Todo eso fue destruido, se construyó otra forma de gobernar y quienes gobernaban eran los conquistadores, los españoles, los que vinieron a descubrir y a manejar, a dirigir la isla. La isla de Santo Domingo es una historia de penas de una sociedad de indios taínos que vivían pacíficamente en su isla, con sus creencias, con su forma de actuar, con su forma de vivir, con su forma de tratar. Todo eso fue destruido y se implantó una nueva sociedad. Después, cuando los españoles descubrieron otros países más grandes, por ejemplo, México, Centroamérica, Suramérica, abandonaron prácticamente la isla. La isla que fue donde ellos llegaron, donde se inició la civilización, donde se formó la primera universidad de América. Antes de descubrir a los Estados Unidos, ya aquí había una universidad en Santo Domingo. Todo esto después fue desapareciendo y nos quedamos como lo que somos, una isla pequeña, ahora dividida después en 2 países, con muchos problemas fronterizos y con mucha situación difícil. La historia de la isla de Santo Domingo es necesario porque fue el punto de asentamiento de los españoles, de los conquistadores, de los descubridores, de los que masacraron a los taínos y lo hicieron también frente a otras sociedades de indios, como ellos llamaban, de indígenas, de nativos que habían en en Norteamérica y en Suramérica. La isla de Santo Domingo es una isla pequeña, pero sin embargo en la historia juega un papel muy importante, porque aquí fue que se instaló todo. Este era el punto de partida para venir desde España. Los 3 viajes que hizo Cristóbal Colón, llegó a Santo Domingo. Él pensó que estaba, cuando él llegó al Santo Cerro, una región que hay cerca de La Vega, dijo que era el paisaje más bello que sus ojos habían visto. Todo un valle de La Vega Real. Todo lo que estuvo Cristóbal Colón en, en, en las islas del Caribe especialmente, Cristóbal Colón todo lo hizo a pie o a caballo, fuera de las navegaciones. Era un gran marinero, conocía mucho el mar, conocía mucho los viajes. Fue un aventurero que tuvo éxito, aunque él murió sin saber realmente que había descubierto un continente. Él pensó que estaba en las Indias, por eso llamó a los nativos indios. Y nosotros hemos seguido la costumbre de llamar a los nativos los indios eh, por lo de Cristóbal Colón. Esta historia, breve historia, porque son muchos los capítulos que se conjugaron
en estos 3 viajes de Colón, fundamentalmente. Pero cuando él descubrió esta isla, que ahora está dividida en 2, pero durante mucho tiempo se llamó la isla de la Española o Santo Domingo. Era conocida como San Domán o Santo Domingo, una isla privilegiada que tiene una historia maravillosa que debemos conocer y profundizar cada vez más. Muchas gracias por su atención y espero continuar hablando de esto porque el tema que tratamos fundamentalmente es sobre educación y cultura, pero para conocer la cultura y la educación de un pueblo hay que comenzar con la historia. Y hemos hoy tratado una parte de la historia de la isla de Santo Domingo, San Domán, la Española, como quiera llamarlo. Muchas gracias por su atención.